Bueno, en los últimos días venimos observando este tipo de incidentes motociclistas que son perseguidos por motobandis en el área central, ¿eh? Y esta noticia nos lleva hasta la zona de Capiatá. Raúl Bugarín tiene todos los detalles. Estás en la zona, Raúl, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio, Fernanda y a todos los televidentes. Vamos a hablar acerca de este hecho de inseguridad que ocurrió el pasado 30 de octubre y que tuvo como víctima en este caso a Jeremías Pérez, de 21 años. Él venía circulando por este trayecto de la compañía 15 de Aldana Cañada. Él venía por este sector y en un momento dado los motochorros le dicen, "Eputabe", le dice, "Eputabe", y él pensó que eran unos amigos. Entonces empezó a hablar de repente y le dijo, "Pellerejana Viroreí". Y ahí le da la voz de asalto a estos dos motochorros. Él se asusta y empieza a hacer una acelerada a su motocicleta y va por este sector, ya pasando su casa incluso como para escapar de estos motochorros. Y aproximadamente a 50 metros de este lugar, mejor dicho, él es interceptado por estos motochorros y ahí le empiezan a balear. 5 fueron los disparos que realizaron estos motoasaltantes. Uno le dio en la parte de la cadera. Él se encuentra en grave estado ahora, en este caso en su vivienda, ya por suerte, pero todavía tiene secuelas de este tremendo asalto. Le llevaron su motocicleta, su celular y todo lo que tenía. Él venía de trabajar. Y vamos a ingresar a su vivienda para hablar con la madre y también el hermano, quienes ya se encuentran aquí para darnos detalles de cómo evoluciona él también, cómo va avanzando la investigación, porque se tienen también nuevas imágenes de cómo los motochorros venían siguiendo a este joven de tan solo 21 años. Ya estamos aquí nosotros con Alex Larrea para que nos comente acerca de cómo está él ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos oyentes y a toda la ciudadanía. ¿Él cómo está ahora? Y actualmente ya está fuera de peligro, gracias a Dios. Ahora se fue a hacer su curativo, pero se quedó con secuelas, porque no está pudiendo caminar bien y le dañó el hueso de la cadera. Tuvo un disparo de calibre 38 con orificio de entrada y salida. Él ahora no se encuentra, se fue a hacerse la curación. Sí, él se fue a hacerse la curación en ese momento. Bueno, vamos a hablar ahora con la mamá, doña Pérez, para que nos comente acerca de cómo vos te sentís tras esta noticia al verle a tu hijo así. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para Canal 9 y para todos los oyentes. Y yo pido justicia nomás por la vida de mi hijo, porque le jugó 5 tiros. ¿Y qué tal si le acertaba los 5? No estaría más con nosotros. Y gracias a Dios está vivo, ¿verdad? Pero por eso pido justicia. No quiere que se quede, no pare ahí. Porque nosotros no somos un animalito para que se deje así nomás. Porque nuestra vida tiene valor también. Y yo pido justicia nomás para mi hijo, que se agarre los malhechores. Y los policiales, las investigaciones, no nos hace tanto caso. Nunca nos llama y no nos dice que va a venir a ayudarnos. Lo que querés es justicia, que se esclarezca el caso. Que se le agarre a los responsables. Claro, eso, quiero que se vaya a Tacumbu, que pague, porque ¿qué le valió a mi hijo? A mí no me interesa su móvil ni su celular. A mí me duele que le jugó a mi hijo 5 tiros y Dios no le permitió que le entre todo eso y su cadera, y tiene un poco de fractura de hueso también, y eso me duele. ¿Cómo le ves día a día? ¿Cómo va evolucionando él? Y día a día yo le veo a él medio un poco raro. No le veo a él normal en su mentalidad, porque él no era así. Ahora yo... ¿Se quedó con miedo? Se quedó con miedo y tengo que llevar psicólogo también porque no está bien él por el momento. Y no le veo, y nosotros le hacemos todos los favores para que él se encuentre bien, porque es otra persona después de esto. Cambió totalmente. Cambió totalmente y eso me duele y me lastima cuando nos envía investigaciones a un cámara, queremos mandar a verificar y no nos hace caso hasta hoy, ya hace 8 días. Y eso me duele más. Él estaba viniendo de su trabajo. De su trabajo, él estaba viniendo.
y los malhechores ya está rodando luego ahí por la ruta ahí, por su camino. Hoy pico la pesa inseguridad o mi aregua. Sí, siempre escucho, ¿verdad? Pero ahora me tocó a mí. Impresionante, hasta mi mentalidad le jugó porque yo no estoy normal. Después eso también, porque me lastimó mucho. ¿Te afectó mucho? Me afectó mucho porque a las 2 de la madrugada viene la vecina y eso me golpea la ventana. Y me dice que mi hijo está tirado ahí, baleado. O sea, es lo que es. Ni a tu peor enemigo no le deseo esta cosa. Y me quedé mal también. Y espero que se haga justicia. Voy a llegar a la justicia, no voy a lo dejar de balde. Tengo que llegar a los bandidos, tengo que mandar a agarrar ese. Si ellos no hacen caso, yo voy a agarrar. Porque yo voy a intentar todo lo posible. Yo voy a ser policía. Porque a eso ya estoy recogiendo unos cuantos evidencias. Y te duele que uno no te hace caso. Vos estás en tu país, en Paraguay, y no hay justicia. Es triste, como si fuera nada en nuestra vida. La mamá tome también una determinación que le ayude a esta señora porque yo soy su amiga, vecina y que haga algo también los policías, que le hagan caso, por lo menos que le conteste su llamada y que hagan algo porque no puede ser que a un muchacho tan trabajador, tan bueno y que se le haga eso y que quede impune. Y porque ellos pues es un muchacho muy trabajador y no le hace daño a nadie. No tiene vicio. Y no tiene vicio, nada, no le molesta a los vecinos, a nadie. Entonces queremos justicia. Yo pido también como vecina y a la fiscala también que hagas caso para que se tome una determinación. Bueno, entonces la palabra de la vecina, la mamá, también el hermano, quien ya dieron su testimonio acerca de este hecho terrible, porque después de haberlo baleado, estos motochorros también lo arrastraron unos cuantos metros, compañeros. Sí, Raúl, justamente estábamos comentando, este es el mismo caso que había hecho la cobertura la compañera Judith Colexa. Fue hace exactamente 7 días que se reportaba este incidente. Un joven que salía del trabajo, trabajaba en un restaurante, creo en Asunción incluso, y que se movilizaba a bordo de su motocicleta. Y lo que tenemos ahora son las imágenes de circuito cerrado, además del testimonio de los familiares, donde se ve claramente que es perseguido, no solamente ya cuando llegaba a la casa, sino en el tramo asfaltado inclusive, y después ya en el camino vecinal, en el camino de tierra, digamos. Es decir, los delincuentes tenían como objetivo darle alcance y quedarse con su moto o con con el celular, con algún otro, concretar el asalto. Exactamente, y vamos a mostrar nosotros que está a unos 1000 metros del lugar de donde nos encontramos, el camino asfaltado de este lugar. Y él venía desde este sector y él ya había alcanzado su casa, pero como venía siendo perseguido, en este caso por los delincuentes, él pasó de largo y no quiso poner en peligro, en este caso a su familia, y metros más adelante ya le dispararon 5 tiros y uno fue el que le impactó. Y es el mismo caso que ocurrió nuestra compañera Judith Colexa. Efectivamente. ¿Y cómo está el joven? ¿Está ahí en la casa, Raúl? ¿Ya fue dado de alta? Él ahora se fue a hacer la curación, nos decía su mamá también, y estamos aguardando también para que pueda volver y de esa manera también conocer su testimonio. Y lo que se ve en las imágenes de circuito cerrado, como bien lo mencionaste, Silvio, es muy elocuente, que ya lo venían siguiendo con anterioridad de llegar ya a su vivienda. Claro, una pena realmente. Y destacábamos gente en esa jornada, laboradora que tiene que ponerse a este tipo de situaciones. Es gente que tiene que volver en este horario en su Claro, porque su vivienda. tampoco tiene colectivo a esa hora. No tiene colectivo, ya se tuvo que sacrificar seguramente para comprar la motocicleta para poder ir y venir con ese horario nocturno que tiene ante la falta de transporte público también, y tener que pasar por este tipo de hechos es lamentable. ¿Dónde decía Raúl que tenía la herida más grave? ¿En la cadera, en la espalda? Exactamente, en la cadera. Es un impacto que recibió él, pero le jugaron 5 veces y por suerte solamente recibió un impacto de bala este muchacho joven, y ojalá que se reponga del todo, porque decía su hermano que él quedó ya
un poco rengo tras este balazo que recibió. Claro, y la madre, a no descuidar el detalle de que la madre decía que al momento de hablar, de compartir con él, incluso está viendo diferencias en su hijo en comparación a lo que era antes. Ella más que nadie la conoce. Claro. Bueno, Raúl, estamos pendientes del siguiente contacto. Así será, compañero. Hasta luego. Bueno, esto ocurría entonces en la zona de Aldana Cañada, jurisdicción de Capiatá. Y en estos días también se daba la aprehensión del machetero, este asaltante en la zona entre Capiatá y Itagua en estos días. Exactamente. Bueno, cambiamos de tema. Así mismo, vamos a hablar de este caso, otro hecho de inseguridad con relación a un millonario robo que se daba a funcionarios tercerizados de la ANDE. Ahí estamos compartiendo las imágenes. De circuito cerrado, sí, se ve el desplazamiento de ese automóvil de color plata llegando al local de una empresa que realiza trabajos para la ANDE. Es un Toyota modelo Premio aparentemente. Sí. Y precisamente tenían el dato cierto de que se contaba con una importante suma de dinero, 100 millones de guaraníes, porque iba a coincidir con la jornada de pago al personal. Claro. Las imágenes son bastante contundentes. Dos de los delincuentes que se bajan van ingresando a la dependencia interna de este establecimiento industrial. Esto en la zona de San Lorenzo, jurisdicción de la comisaría número 5 de Calle I, que tomó intervención en este caso. Y repito, en cuestión de minutos, segundos, se apoderaron de esa importante suma de dinero destinado al pago del personal de esa empresa tercerizada. Uno que quiso huir realiza disparos al aire. Sí. Incluso esta persona que estamos viendo ahí en imágenes los corre hacia la parte del fondo. Y aparentemente ya no es muy joven este, ¿eh? No. Tendrá uno... A juzgar por la contextura física, Sí. por lo menos. El otro que veíamos en el circuito cerrado sí me parece que era un poquito más joven. Ahí van ingresando entre los dos. Se supone que otro quedó al volante del vehículo, como mínimo. Sí, porque uno desciende del lugar del acompañante, otro de la parte de atrás, y queda uno aparentemente siendo también un poco de chofer, un poco de campana. Sí. Había aproximadamente, ahí se ven dos funcionarios y después el que sale de la oficina. Están ahí dos que son los que terminan corriendo hacia el fondo también, y ahí sale el tercero. Efectivamente, trata de escapar, pero le dicen no, hacia el fondo. Una especie de disparos al aire apuntando constantemente contra las víctimas, y vuelve él a la oficina. Mientras tanto, su cómplice se encontraba también allí llevándose esta suma de 100 millones de guaraníes. Suponemos que estas imágenes ya están en poder de los efectivos de investigaciones del área central, a cargo del comisario Rubén Paredes. Sí, bastante claras también las imágenes en lo que respecta también al tipo de vehículo. Con un trabajo un poco más detallado se podría por lo menos hablar de algunas precisiones del número de chapa. Sí, una imagen muy nítida. Sí. Y allí salen tranquilamente, uno aborda el asiento al lado del conductor y el otro en el asiento trasero, y huyen con el millonario botín. Esto ocurría ayer en el barrio Laurel. Sí. Dicho sea de paso, zona muy tranquila esa. ¿Perdón? Esa inmediación es una zona muy tranquila, con poco movimiento. Es por eso también que logran darse tranquilamente a la fuga, luego de incluso estar ahí en una especie de enfrentamiento con los funcionarios. Zona tranquila, si bien es cierto, muy poblada, con este asfalto relativamente nuevo, pero un lugar en donde el movimiento vehicular luego no es muy constante. Realmente, y tenían el dato preciso. Preciso. (17:22). Tenemos que hablar ahora de estos procedimientos realizados por la policía de Luque. 11 personas, 11 jóvenes, todos estos que vemos en pantalla, fueron detenidos. ¿Qué estaban haciendo? Jugando carreras clandestinas.
estas motocicletas que ven en imágenes fueron incautadas durante un operativo de control llevado adelante por agentes de la Comisaría Tercera de la ciudad de Luque, donde se detuvo a 11 jóvenes que se congregaban a través de redes sociales para participar de las famosas carreras clandestinas sobre la autopista Silvio Pettirossi. En hora de la noche y madrugada implementamos un operativo preventivo en la zona de la autopista Silvio Pettirossi, donde fue aprehendido en total 11 personas y la incautación de 11 motocicletas que todos quedaron a disposición del Ministerio Público de turno. Ellos se encontraban en el lugar justamente participando de esta carrera clandestina que suelen realizar esa zona. A raíz de eso nosotros también implementamos la medida preventiva en ese lugar y procedimos a la aprehensión de estos sujetos que estaban justamente participando de esa carrera. Y son justamente las prohibidas. Esta que le dicen Boca 8, esta es la que dicen Coyote y de los 11 incautados, dos de ellas, dos de la motocicleta, lo que están, digamos, normal. El resto ya totalmente modificada. Totalmente tuneada. Sí, también hay personas que no contaban con su licencia de conducir y varias otras motocicletas que al percatarse de nuestra presencia salieron rápidamente del lugar, así como usted estaba mencionando, apeligrando su integridad física y la de tercera persona. Me decía, comisario, que todos son jóvenes, el mayor de ellos prácticamente tiene 22 años y un menor también entre ellos, ¿verdad? Es así, son la mayoría jóvenes, en estos casos 19, 20, ellos 22 años, y la inconsciencia de estos jóvenes que suelen frecuentar esa zona para justamente estar en esto. Hay gente que hacía piruetas, hay gente que hacía el famoso Willy y otra que jugaba directamente ya la carrera si se le permitía. Y estos últimos tiempos, a raíz de la pandemia, no teníamos más esta actividad, digamos, en esa zona, pero estos últimos días ya nuevamente vienen gente de otro lado, la mayoría son, ya sea Limpio, Roque Alonso, Ñembú, San Lorenzo, Fernando. El 5% son acá de la zona de Luque, el resto vienen de otros lugares. En este caso, 4 de ellos son de Trinidad, que vinieron acompañados de jóvenes también a bordo que apeligran su vida. ¿Qué va a pasar con todas estas motos aquí? Y ya una vez que el Ministerio Público nos emite un oficio, nosotros le entregamos a su propietario, seguramente una vez que presente todas las documentaciones. Que estábamos jugando carrera. ¿Ustedes se fueron a mirar una para mirar, sí. Todito tenemos documentos. Todito. ¿Y esas motos que se incautaron son de ustedes? Todos son de nosotros. ¿Tienen todo documento? Sí. Uno es robado. ¿Ustedes, alguno tiene antecedentes? No, nadie. Nadie. Todos estos jóvenes, entre ellos un menor de edad, ya fueron trasladados hasta el Ministerio Público para prestar declaración. Pero lo preocupante de esta situación es que participando de este tipo de actividades no solamente arriesgan sus vidas, sino también las de terceros que rondan por el lugar. Tenemos que hablar de estos procedimientos que se han concretado tanto en Asunción como en Ciudad del Este en el marco de un operativo internacional denominado Luz de Infancia, procedimientos que ya lleva también cierto tiempo a nivel internacional de lucha contra la pornografía infantil. Repito, 2 allanamientos, uno aquí en Asunción, con resultado un detenido, un programador informático, también en Ciudad del Este, donde otra persona fue arrestada tras el allanamiento de su vivienda. Esta labor estuvo a cargo de la fiscal Analía Rodríguez y agentes también de la Policía Nacional. La otra fiscal es la doctora Irma Llano, quien también brindó algunos detalles sobre estas intervenciones. Sí, este es el 6º operativo Luz de Infancia internacional. Estamos trabajando en conjunto con Estados Unidos, Panamá, Argentina, Brasil, con diferentes allanamientos en simultáneo en este momento. Paraguay tuvimos 2 objetivos, uno en Ciudad del Este y otro acá en Asunción.
la fiscal Analía Rodríguez está terminando el operativo. También existe una persona detenida y acá otra persona detenida. Esta es a través de un software que se identifica cuando en línea se está bajando pornografía infantil. Y desde el IP identificado en este domicilio, en diferentes fechas, tanto en agosto como en septiembre, se estuvo bajando pornografía infantil. Acá la persona detenida es de nombre Hugo Cabrera y en Ciudad del Este el señor Carlos Torales. Existen elementos de sospechas para poder identificar a estas personas como los posibles responsables. De igual forma, es una investigación incipiente, tenemos que hacer la pericia para poder encontrar material de pornografía infantil. ¿Qué se incautó, doctora? Una notebook y su celular. Se está hablando de producción, distribución, ¿qué específicamente? Estas son personas que bajan la pornografía infantil que está en internet, es decir, son personas que aparentemente en un primer momento estamos hablando de posesión de pornografía infantil. ¿Tiene relación al operativo que se hizo en Areguá hace 2 semanas aproximadamente? Son operativos diferentes, pero estamos trabajando, haciendo frente. El Ministerio Público está decidido a luchar contra la trata de personas, con la explotación sexual de niños, porque esto realmente es la explotación sexual contra niños, porque detrás del consumo de pornografía infantil siempre hay un niño que ha sido abusado. Es la materialización del abuso sexual infantil y la explotación sexual, por eso que hay que combatirlo. Tuvimos varios objetivos, lamentablemente, como ya les comenté en varias ocasiones, en Paraguay el resguardo de tráfico de datos no se encuentra, no existe una obligación para las proveedoras de servicios de internet de guardar esa información. Entonces, en la mayoría de los casos que tenemos de pornografía infantil, en muchos casos tenemos que terminar archivando cuando solamente tenemos el IP. En algunos casos sí podemos llegar a los responsables, pero en la mayoría de los casos queda impune como consecuencia de eso. La posesión, es decir, las personas que tienen imágenes o videos de contenido sexual donde afecten a menores de edad, eso es pornografía infantil. ¿Eso es detectable, doctora? Sí, eso se puede detectar. Y es más, cada vez que uno comparte, hasta por WhatsApp, eso se reporta. Entonces, y el hecho de que una persona tenga su dispositivo electrónico, ese material es pasible de una pena. Así también el hecho de difundir, distribuir, canjear. Mira, cuando estamos hablando de posesión generalmente es de 3 años, pero producción, distribución, si es menor de 14 años, la víctima estamos hablando hasta una expectativa de pena de 10 años. ¿A qué se dedica, doctora? Es programador. Esto nosotros, se hace un patrullaje electrónico a nivel internacional y se identifica. Desde este IP se bajó tanto en agosto como en septiembre. Y las cifras realmente son alarmantes porque el jefe que acompañó también a nivel policial del Departamento Especializado en Investigación de Cibercrimen, el comisario Isnel Alarcón, comentaba, Fernanda, que el operativo Luz de Infancia detectó a unas 400 personas que comparten pornografía infantil en Paraguay. Y hoy decía también la fiscal Irma Llano, agregando que solamente en la jornada hoy han ingresado 50 nuevas causas a su unidad fiscal especializada por producción de pornografía infantil. Recordamos que el operativo anterior a este se había realizado en febrero pasado también. Sí. Y como señalaba la gente del Ministerio Público, son operativos que se concretan a partir de datos suministrados precisamente desde los Estados Unidos, que hace este patrullaje cibernético. En varios países, e incluso desde el año pasado, se está dando la detención, pero de miles de personas, no solamente aquí en nuestro país, tengo entendido Brasil, Argentina, otros también países de América del Sur ligados a estos datos de inteligencia que se van compartiendo entre todos los investigadores a nivel internacional, porque acá estamos hablando de un esquema y de toda una red que se mueve en base a la distribución y tienen sus logísticas en algunos países, en otros países mantienen otro tipo de integrantes, gente que distribuye, gente que vende. Estamos hablando de una red inmensa de pornografía infantil. Así mismo, lamentable realmente. Seguimos con más información y tenemos que hablar, Silvio, televidentes, de una nueva manifestación de personales de blanco
enfrente a lo que es la sede central del Ministerio de Salud. Ellos se estaban manifestando desde diferentes áreas también, por parte de diferentes centros asistenciales, exigiendo una vez más el tan pedido pago de gratificación estipulado por la ley de emergencia. También algunos pidieron que sean más claros en el manejo de las informaciones sobre el presupuesto. Una nueva manifestación frente al Ministerio de Salud se dio por sus propios funcionarios, que exigen el segundo pago de la gratificación estipulado por ley y que se cumpla verdaderamente como dice la norma, de acuerdo a la exposición. Caso contrario, volverán a manifestarse. Realmente venimos por el segundo pago de la gratificación, pero que se haga justicia con nosotros, ¿verdad? Porque la vez pasada se nos pagó, no se cumplió con nosotros la ley. Decía el primer pago que tenía que ser hasta 3 salarios mínimos, respetando el nivel de exposición. Nivel de exposición que jamás se respetó. Donde tenían mayor exposición tenían que cobrar, ¿verdad? Y eso no se respetó, compañeros. Y ahora por eso venimos a exigir el segundo pago, que se respete y que por lo menos nos den esos 2 salarios mínimos que sí realmente nos merecemos, lo de salud. Señor ministro, los gastadores de medida de bioseguridad, nos dijeron aguanten, y hacíamos vaquita, comprábamos, todo por la patria. Por favor, cumplina, señor ministro, con nosotros. Nos dijiste hasta 3 salarios mínimos según exposición. No se cumplió eso según exposición. Nosotros una vez más estamos ocupando este escenario. Lastimosamente digo cuánto en realidad nosotros teníamos que estar en nuestras instituciones, en nuestros servicios, cumpliendo nuestra labor. Sabemos que tenemos obligaciones, ¿verdad? Derechos y obligaciones. En este caso yo creo que nuestras obligaciones estamos cumpliendo a cabalidad. Pero no queremos que nuestros derechos sean pisoteados. Nada más venimos a exigir para que se nos pague, que se cumpla la gratificación con nosotros y así, o por lo menos un compromiso serio con nosotros que nos ponga. No queremos más especulaciones. Yo creo que salud es un sector muy desprotegido y muy abandonado por todo el servicio. En caso de que no se cumpla lo establecido por la ley, según los funcionarios, en el menor tiempo posible, llegarán incluso hasta la residencia del ministro Mazzoleni para manifestarse e incluso hasta podrían llegar, según afirmaron, a los brazos caídos. Acá están haciendo también sin algo. Ahí está, línea 6. Acá están haciendo también sin algo. Ahí está, línea 6. Hablamos también de este importante operativo que se concretaba a tempranas horas de hoy en la penitenciaría regional en la capital del Alto Paraná. Requisa de las celdas de facciones criminales ante la información precisamente de que podría registrarse un enfrentamiento entre facciones antagónicas. Los agentes de lucha contra el crimen organizado, Alicia Saprissa, Lorenzo Lescano, Federico Delfino, en compañía de agentes de la Policía Nacional, verificaron estas celdas y se incautaron de gran cantidad de elementos, tal como estamos observando, armas blancas de fabricación casera de todo tipo, drogas, celulares y también algunas documentaciones que serán analizadas.
El operativo estuvo encabezado por 3 fiscales de la capital del país, Federico Delfino, Alicia Saprissa y Carlos Maldonado. A tempranas horas de este viernes allanaron la cárcel regional de Ciudad del Este, luego de recibir informaciones de un posible enfrentamiento entre facciones criminales por la presunta comercialización de drogas en el interior del reclusorio. En el allanamiento fueron incautadas varias evidencias, entre ellas un arsenal de armas blancas, aparatos celulares y estupefacientes, entre otros. Ante informaciones de un posible enfrentamiento entre facciones criminales dentro de la penitenciaría es que se realizó el procedimiento de esta madrugada y el resultado, eso es lo que están observando acá, ¿verdad? Se incautó una gran cantidad de armas blancas, tenemos droga, crack, que ahora está siendo sometida a análisis primario, también tenemos teléfonos celulares que van a ser peritados y bueno, también nos recabamos varias imágenes de los pabellones que nos ayudan a comprender el modo o el modus operandi de estas facciones criminales, ¿verdad? Que va a ser objeto de análisis por parte de los analistas, tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional, y seguramente con la ayuda de otras agencias de países vecinos. Son documentaciones, no te puedo dar un detalle ahora porque eso se va a analizar, ¿verdad? ¿Podría hablar de la distribución de drogas dentro de la cárcel? No podemos descartar absolutamente nada porque, como le digo, si hay documentación, esa documentación tiene que ser analizada. Una vez que sea analizada, vamos a poder decir, afirmar o descartar esa información. En los últimos días se viralizó un video de presuntos narcotraficantes realizando una fiesta dentro de lo que sería una especie de celda VIP, evidencia clara de la falta de control y permisibilidad imperante dentro de la cárcel regional. Los intervinientes analizarán las evidencias para continuar con la investigación. Y consideramos pertinente hacer una requisa de tal forma a poder buscar algunos indicios, elementos que teníamos previamente y bueno, esto es el resultado que hoy están acá los señores fiscales también en relación a este trabajo realizado conjuntamente. En estos días se habían filtrado videos de supuestos narcos que están detenidos, de la muy buena vida que lleva adentro. ¿Pudieron encontrar eso, comisario? Sí, hay muchas cosas que estamos ahora justamente inventariando con la gente del Ministerio Público, el Departamento contra el Crimen Organizado. Y bueno, esto, como verán, es lo que estamos hoy incautando y vamos a seguir haciendo trabajos similares de este tipo. Según los datos, el ataque ocurriría durante el fin de semana en un encuentro deportivo, que afortunadamente fue evitado. De tal modo hallaron una maqueta de una conocida empresa de transportadoras de caudales. Los investigadores presumen que se estaría planeando otro megasalto, teniendo en cuenta que dichos objetos se encontraron en unas de las celdas del PCC. 17:42, es momento de establecer un contacto telefónico con respecto a más detalles de un procedimiento en la zona de Bicuí. Sí, un hecho bastante llamativo denunciado por las autoridades de la Agencia Regional del Banco Nacional de Fomento de esta ciudad. Detectaron o percibieron ruidos extraños bajo la bóveda y esto pone en alerta a la policía departamental. Estamos con el subjefe de esta dependencia, comisario Víctor Cabañas, ¿cómo le va? Víctor Salinas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvio. Oficial Víctor Salinas, te habla. Sí, señor. Bueno, sí. ¿Qué es lo último que tenemos respecto a esta denuncia bastante llamativa? Sí, el subgerente del local del BNF denunció escuchar ruidos extraños cerca de la bóveda del citado banco, ¿verdad? Y a partir de este momento estamos abocados a reforzar la seguridad en el perímetro, alrededores de la entidad bancaria y estamos esperando personal especializado que va a escanear el lugar para comprobar qué específicamente está produciendo esa vibración, ese ruido. ¿A qué hora aproximadamente se empezó a escuchar esto? Desde el día de ayer se empezó a escuchar y sigue el día de hoy, en horas de la mañana se está siguiendo escuchando. ¿Qué tipo de ruido, digamos, oficial? ¿Usted llegó hasta ese sector de la bóveda? Sería más bien, no, yo no llegué hasta la bóveda.
Sería una especie de vibración. Ajá. Tipo trabajo con martillete, algo así. Sí, algo similar. Ajá. Y vemos el edificio del banco, una construcción, digamos, de estilo colonial y varias viviendas alrededor, suponemos, en pleno centro. Así mismo, en pleno centro hay muchas viviendas aledañas alrededor del banco y eso, estamos esperando la presencia de los especialistas para saber qué produjo esa vibración. Hasta ¿De qué se trata? ¿Se pudo ya ingresar a la zona? ¿Notaron algún tipo de desperfectos en la zona del piso, algo así, oficial? Absolutamente nada. Y las casas aledañas ya se realizó todas las averiguaciones. Son todos pobladores del lugar, ningún movimiento extraño. Nada, notó nada y en eso estamos esperando la presencia de los especialistas. Pero hay refuerzo policial e incluso militar, me parece, ¿eh? Sí. Tenemos refuerzo de las comisarías aledañas, así mismo el grupo de operaciones del departamento y la fuerza conjunta que es la fuerza militar. ¿En qué zona, en qué sector de las oficinas se empezó a escuchar, por lo que dijo el gerente? En las cercanías de la bóveda del banco. ¿Y eso es lo que le hace sospechar que sería posiblemente un túnel? Sí, eso hace sospechar el ruido extraño en este lugar. Ahora, entiendo también que como medida de seguridad se dispuso el traslado de todo lo que había allí en cuanto a dinero y otros valores, ¿verdad? Así, a tu parecer así fue. Pero el día de ayer ya se concretó ese traslado. Ese ruido. Ya no están atendiendo, entonces. Yo estoy desde el día de hoy acá encomendado a la seguridad del banco. El banco está cerrado. El banco está cerrado. Bueno, vamos a estar expectantes entonces del trabajo de usted y la llegada de los especialistas para que puedan hacer la verificación pertinente. Así mismo, estamos a la orden. Gracias, oficial Víctor Salinas, subjefe de la comisaría de Ubicuy. Una ciudad tranquila, hay que decir. Sí. Y un hecho bastante llamativo que, por supuesto, pone en alerta a los organismos de seguridad. Vamos a estar atentos a todo el trabajo que se irá realizando también por parte de los expertos que están en camino a ese punto. Y una mujer sobrevivió realmente de milagro luego de ser baleada por su expareja, hecho que ocurrió en la localidad de Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú, en la jornada de este viernes. Habría ocurrido en el interior de la vivienda que se encuentra a la altura del kilómetro 204 de la Ruta 2. Resultó víctima Sonia Raquel Aquino Gil, de 35 años. Recibió 3 disparos de arma de fuego, uno en la columna, otro en la espalda y otro a la altura de la cabeza. El señalado autor sería su expareja, Ever Fernández, quien tras disparar a matar a la mujer se dio a la fuga y se presentó luego junto con su abogado ante las autoridades. Se encuentra ya a disposición del Ministerio Público. La mujer fue socorrida, Fernanda, por sus familiares hasta un hospital de la zona, derivada luego hacia el hospital de trauma de nuestra capital. Los testigos comentaron que después de disparar a la mujer, el autor le habría propinado varias patadas en todo el cuerpo para asegurar su muerte. Incluso intentó herirla por 4ª vez con su arma de fuego, pero el revólver ya no percutió. Este es el señalado como presunto autor de este caso de tentativa de feminicidio, repito, en Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú. Aquí no. Según hay cueve pues era yo y tuve cocinada hina lo mitad cuean dija upea tu aña putia se va acá cueve upea yo y na hendula disparo 2 tiros a disparar yo hace no me mitad y hace nieto y se abuelo pa mamá me voy a pipa dice yo hay que se la cotuve entonces otro cotuve ya apuntamos y se la revólver o disparar esa será yo voy a reñar can huevo hoy tú llegas yo y ese o apuntar ese o apuntar ese o martillar ese ando capo y más allá atropellamos a su vez o apuntarse el pepe la revólver upemos a recular porque son de coima de vestirse pobre.
ha ya pipe o va pues ya pisemos ayer eso iñacamos ya pisemos eso tipo reculado pero tú cereza o joye se a dispararse a moto lado a dispararse porque no hay por la silla pie ahí veo mi mitad upa más se andaba ya upirse la se mitad pero a moto lado puta pero a tu ya más se envía coja se vaya o apunta llego y ese la regula ni más carne a la jata y a la jata de Luis Vida se sobrina o muy inglés regula pepe o yo pila y moto ahí o se ruta todo pepe ahí se llama porque si no se o más pon allí se ya pise llego y por martilla ya peor que se ando capui ayer te colado se llegó cape la o sea yo cabe en bocar y pope yo hago ojo más curioso pero llego yo no se la invoca o puedo yo y ese veo pesa más y ya pero violento y boca durante ya gela ando ahí imitamos mi anda y familia ay me hago un año ahí lo conoce su anda areyeste hoy pero nunca nos apoya la PCP ando poco ya sé porque amenaza ahí pero ando poco ya se puede ser o poco ahora se a intervenir a operar hago angan ya saben va pues como que pero yo hoy para ya se tú psicópata oye psicópata y te pero yo hubo en otra forma y algo ganar plata cañante y no algo chofer camión basura muy menos como va por eso apoyo y personal que qué pasa estado estable ya eso ve cuando algo joven nada para cualquier emergencia pero ahora cuando algo seguida su reina eco permitamos se me oye po permitamos se me tú sabes ya la ñemanito ahora jamo la Haití acuerdo ahora y para más acuerdo pero que se añemo ya ayuda más a superar o martilla y se pone capuema por lo menos da llevar la veima pero o sea ya retirar su hija a pescar se hace la yo va pues la justicia se amigo va le llevo pero vete justicia o lleva o pagar para mantener pea porque si no no hay caso lo llevo está la lo hueco lo llevarle a un la yo pues a eso porque ojo mantener pea la cárcel porque o yucamos algo o yucamos hacer ayuda sea intencionalmente. Pasaron un minuto de las 6 de la tarde, tenemos que hablar del informe semanal que presenta las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Esta vez le tocó al doctor Guillermo Sequera, en atención a que el ministro Julio Mazzoleni está cumpliendo una cuarentena preventiva. Claro, teniendo en cuenta que de su entorno familiar también se dieron casos positivos, es por eso que hoy escuchábamos a Guillermo Sequera hablar principalmente de la situación epidemiológica, daba los datos principales también de cómo se está viendo el movimiento del COVID-19, de la enfermedad en nuestro país. Sigue, increíblemente, Silvio, sigue preocupando la situación en Asunción y Central. Semana tras semana, la principal cantidad de casos de COVID-19 se concentra en estos puntos. Efectivamente, debido a la densidad poblacional también, y en Central sobresalen lastimosamente algunos municipios como San Lorenzo, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso. No obstante, él habló hoy de una suerte de meseta prolongada que estamos teniendo y en las próximas semanas se podría hablar ya de una disminución de casos si persiste este panorama. Pero desde la semana pasada sí presentamos un descenso bastante considerable, de un 17% de lo que era la media de unos 5.000 casos semanales todas las semanas, ¿no? Esta meseta empezó en la semana 36, que sería la última semana de agosto, y se mantuvo hasta la semana pasada, que presentó su primer descenso. Para hablar realmente de descenso, tenemos que ver por lo menos 3 semanas consecutivas de un descenso importante para poder decir está descendiendo la epidemia. Así con solamente una semana no nos animamos
a hablar de un descenso total de la epidemia. Si vamos a ver cómo transcurre esta semana, aparentemente la cantidad de casos de esta semana, entonces son datos hasta el martes de noche, son pocos casos, probablemente va a repetir el mismo número que la semana anterior. Como les comentaba, Central, el departamento más poblado de mayor densidad del Paraguay, tiene prácticamente una meseta y la semana pasada presentó un 23% de descenso del número de casos. Esta semana probablemente va a terminar con los mismos números. Asunción presenta ya un ligero descenso de 3 semanas consecutivas, pero muy leve. Vamos a ver cómo terminamos esta semana. También hay pocos casos hasta la fecha. Alto Paraná, prácticamente los casos son muy pocos, y en el resto de los departamentos prácticamente estable. El único departamento del país que presenta semana tras semana, de hace prácticamente un mes y medio, 2 meses, es el departamento de Itapúa, donde cada semana tuvo entre 200, 250, superando a veces los 250 casos semanales. Los demás departamentos también, como Paraguarí, Misiones, Embubú, presentan de bastante estabilidad. Actualmente el epicentro de la epidemia en Paraguay, la pandemia, está en el departamento de Central, donde principalmente San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá, Fernando de la Mora. ¿Sí? Esos son los 5 municipios donde se concentra la mayor cantidad de casos dentro del área metropolitana. En línea general, la epidemia aparenta un descenso, como dije al principio, me animaría a hablar con certeza de un descenso cuando veamos 3 semanas consecutivas de número de descenso, pero los números van a seguir aumentando, el número probablemente menores, pero va a seguir aumentando el tamaño, la mortalidad, todo esto va a seguir aumentando en números. El epicentro de la epidemia es Central. ¿Qué parte de Central? San Lorenzo, Luque, Lambaré, Capiatá y Mariano son los municipios con mayor cantidad de casos por la cantidad de gente que tienen. El hecho de ir abriendo en fase hizo de que el número de casos se vaya dando de acuerdo a nuestra capacidad del sistema. Que es cierto que estuvo a tope en algún momento, pero en este momento está por debajo del 80% en ocupación de camas, y es un número que venimos teniendo desde hace prácticamente 8 o 9 semanas. Entonces, respondiendo, es la gradualidad de cómo se fueron activando diferentes sectores económicos y sociales. En otra parte de su intervención, el viceministro de Salud hacía mención al cuadro de fallecidos por COVID-19 en nuestro país también en las últimas semanas. Recordamos que ayer, por ejemplo, se daba el reporte con menor cantidad de fallecidos, 8. Exactamente. Y recordamos que la mayor cantidad de fallecidos fue en un día, creo que fue 33. Estamos superando 1.462 fallecidos, si no me falla la memoria, por COVID-19 en nuestro país. Hasta ahora tenemos 1.462 fallecidos. ¿Y cómo se distribuye eso en el tiempo? Vemos que tuvimos la mayor cantidad, esta cada columna es de una semana, ¿sí? La mayor cantidad de fallecidos tuvimos en la semana 40. ¿Cuándo fue eso? La primera semana, más o menos de octubre. En esa semana tuvimos un pico de fallecidos. A partir de ahí vimos un descenso bastante importante de fallecidos. Esto cierra la semana 44, ahora estamos en la semana 45 y probablemente vamos a seguir mostrando este descenso. Recordarán que ayer tuvimos 8 fallecidos, probablemente uno de los números más bajos de los últimos 2 meses. Vemos que principalmente la mayor mortalidad se dan varones, y acá se ve como una tasa de incidencia. ¿Qué significa eso? La cantidad de fallecidos que tenemos según la población de ese grupo de edad. Porque ¿qué pasa? A veces vemos que la mayoría de los casos están en el grupo de las edades medias, de los adultos jóvenes. Entre 20 y 45 años más o menos está el 80% del problema de la epidemia. ¿Tenemos fallecidos en nuestro grupo de edad? Sí. Y tenemos pocos fallecidos, parece, en las áreas, en los grupos de edades superiores. Parece que hay pocos. Pero para ese grupo de edad, porque en esa población hay poca gente también, la proporción de fallecidos, según la cantidad de gente que tiene ese grupo de edad, es bastante importante. ¿Sí? ¿Cuáles son los números? Está muy pequeñito acá. 426 varones por 100.000 varones en la edad de 80 años. El grupo que más tenemos que cuidar es al grupo de los adultos mayores, principalmente de los 60 para arriba. Se duplica prácticamente de 70 a 80 y se duplica otra vez
¿sí? Prácticamente es como multiplicar cuadráticamente los de más de 80 años. Por otro lado, también conversábamos en otros espacios informativos con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Reiteramos, él se encuentra en cuarentena preventiva y de igual manera estuvo brindando algunos datos de todo lo que tiene que ver con este operativo Caacupé y la forma en la que van a ir afrontando todo lo respecto a esta situación desde el punto de vista de salud. Efectivamente, y no se descarta la posibilidad de aplicar una restricción estricta para el 7 y 8 de diciembre. Cuarentena cero. Para esa zona del país, por lo menos, a fin de evitar de que la gente pueda llegarse hasta Caacupé. Y también ya adelantamos un poquito lo que implicaría la forma de celebración de Navidad y Año Nuevo. Escuchemos. Una de las cosas que estamos contemplando es el dispositivo en sí se iba a iniciar a partir de este fin de semana. Tenemos que tener una conversación con las autoridades departamentales, municipales, con el propio obispo Valenzuela y fundamentalmente también con el comandante de la policía, el Ministerio del Interior y también algún representante de la Fiscalía General para ver cuál es la herramienta más importante que podemos aportar como para poder facilitar el trabajo justamente de estos organismos. Me preocupa sobre todo que haya cualquier tipo de duda sobre las medidas que, como mencioné antes, no son negociables, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a convivir y hay cosas que no se negocian. La mascarilla no se negocia, la distancia física no se negocia, el lavado de manos no se negocia. El quedarnos en nuestra casa cuando tenemos síntomas tampoco, ¿verdad? Entonces tenemos que convivir en esos parámetros. Y si bien es cierto que, como mencionaron ustedes, nosotros saludamos desde el Ministerio de Salud Pública con enorme beneplácito una decisión que creemos muy sabia de la Iglesia, no deja de preocuparnos también esos focos de fiestas clandestinas, de reuniones sociales, de subestimación del virus que pueden haber y que pueden sumar para poner en riesgo este avance que estamos teniendo. Entonces, tenemos que plantearnos eso. Y concretamente, hay fechas en el calendario que son importantes. Tenemos la Navidad por delante, tenemos el Año Nuevo por delante, y tenemos que tener una Navidad que sea realmente de realización plena, de poder estar en familia de manera segura, que no tengamos que lamentar muertes en nuestro ambiente familiar. Y para ello vamos a requerir todavía que la gente tenga una Navidad que yo imagino al aire libre, con mascarilla y con nuestra familia directa. Vamos hasta la zona sur del país. Una peluquería que se encuentra en el barrio Quiteria de Encarnación fue blanco de asaltantes. Los malvivientes armados se desplazaban en una motocicleta. Llegaron al sitio, se llevaron celulares y dinero en efectivo, tanto de la dueña como de una clienta. Un hecho de inseguridad se registró en el barrio Quiteria de Encarnación, donde resultó víctima la propietaria de una peluquería, así también una cliente que se encontraba justamente en el local siendo atendida. Este marginal con arma de fuego en mano se llevó una cantidad importante de dinero, así también aparatos celulares. En hora de la tarde-noche, dos personas a bordo de una motocicleta llegaron a un local comercial de peluquería y con arma de fuego en mano intima a dos señoras que estaban, una de cliente, la otra la dueña del local. Despojándole el aparato celular, dos aparatos celulares y dinero en efectivo, 850.000 guaraníes. ¿Una persona fue quien descendió de un biciclo? Sí, dos personas estaban y una de las que descendió del biciclo con tapaboca y intimándole con arma de fuego en mano a la dueña del local. ¿Qué se llevaron? Aparato celular y dinero en efectivo, 850.000 guaraníes. Bueno, ¿cuál es el trabajo que se viene realizando respecto al caso, suboficial? Y ahora mismo estamos con la gente de investigaciones. Vamos a ver si hay alrededor de cámaras para poder colaborar con eso. Es jodido, pero de repente más tarde cuando venga mi clienta, sí, porque ella no sé también por su trabajo si va a querer, porque ella recién... ¿Trabaja en un banco? Sí.
¿Ellos estaban a cara cubierta, descubierta? El muchacho tenía kepi y tapabocas oscura, tenía, y bien vestido, era así con campera, todo abrigado, era. Está difícil para poder identificarlo. No, pero yo creo que es el mismo de siempre, porque yo le he visto al otro muchacho cuando le asaltó a una señora en la plaza. También. El mismo es, y son los mismos que andan rondando cada tanto. Pararon un tiempito, era cuando los linces hizo pasado y pasado, pero ahora de nuevo empezaron. Y son muy rápidos. Preocupa ya la inseguridad que hay en la zona. Demasiado, realmente. Demasiado. Y ella, por ejemplo, ahora recién me llamó otra cliente a la fiscalía, me dijo que le pasemos todos los datos a investigación, que ellos van a... ¿Acá no cuentan con circuito cerrado? No, acá no. Pero los vecinos ahí me dijeron que me van a pasar enseguida lo que ellos tienen de ambos lados. Ah, ahí sí, cámara. Él tiene de hacia acá y del otro lado también. ¿Motoneto tipo cobrador era? ¿No se acuerdan? No, el que él tenía era una tipo Star, una tipo Titan negra. Pero realmente son... Son jovencitos, ¿eh? Sí, jovencitos. No es la primera vez que ocurren hechos de inseguridad aquí en la zona del barrio Quiteria de Encarnación, por lo que la víctima de este hecho de delincuencia pide mayor compromiso a las autoridades policiales y que realicen mayores controles en la zona. Y del ámbito judicial tenemos que hablar de otra jornada de juicio oral y público por el sonado caso de los llamados audios filtrados, donde están acusados, entre otros, los ex senadores Óscar González Daer y Jorge Oviedo Mato y otras dos personas más. Precisamente uno de los defensores, el doctor Enrique Cronaueter, interpuso hoy una reposición ante el rechazo de los incidentes planteados por las respectivas defensas, y señalaba el defensor del también abogado Carmelo Caballero que el juicio va camino a la anulación porque varias pruebas se obtuvieron usando como base los audios que carecen de legalidad. En el juicio por los audios filtrados, la defensa de los acusados pidió que se dé lectura íntegra al auto de apertura del juicio. Este viernes, la defensa de Óscar González Daer, Sara Parquet, insistió que lo que buscan es demostrar que una auditoría presentada como prueba no puede ser admitida en el juicio porque se realizó usando como base los audios grabados de manera ilegal. Esta lectura del acto de apertura revela todo lo que venimos diciendo desde el inicio mismo de la presente causa. En aquella audiencia preliminar, esta defensa ha expuesto in extenso todos los vicios y las irregularidades que contenían la acusación. Esta defensa reitera que la auditoría también tiene que ser, a pesar de que esa auditoría luego está mal hecha y el informe y la conclusión no es concorde con el expediente, es diferente esa irregularidad cometida por el auditor. Pero a nosotros, para ser coherentes, tenemos que reiterar únicamente que esa auditoría está hecha en base a los audios ilegales y que esos audios ilegales no pueden ser usados. Por eso nada más nosotros pedimos que esa auditoría no sea usada como prueba. Enrique Cronaueter, defensor del también investigado Carmelo Caballero, presentó un recurso de reposición contra las decisiones del tribunal que rechazó todos los incidentes de nulidad presentados por los abogados. Nosotros planteamos ayer una reposición principalmente contra el rechazo de las excepciones, señalando de que en realidad nunca esta defensa planteó las excepciones. Y yo discrepo profundamente con el argumento que dio el tribunal de sentencia ayer para rechazar la reposición, diciendo de que la etapa para plantear las excepciones era la etapa intermedia, cuando que el código dice que se podrá plantear más adelante. Y que si existe algún tipo de discrepancia en la redacción de la norma, siempre se tiene que resolver conforme a lo que establece el artículo 10 de la analogía a favor del imputado. También señaló el tribunal de sentencia de que supuestamente yo tendría que haber planteado las excepciones sobre hechos nuevos. No son excepciones sobre hechos nuevos, son excepciones que yo puedo plantear en una etapa preparatoria o incluso en el pleno juicio oral y público. Cronaueter insistió en que si el juicio prosigue con pruebas basadas en los audios, va camino a volverse nulo.
Es evidente que el tribunal de sentencia, como todos los tribunales de sentencia, no hacen lugar a los planteos incidentales por una moda que se instaló hace más de 20 años y lamentablemente eso también genera que después, cuando terminen los juicios orales y públicos, vayamos a la etapa de los recursos, se les anule las sentencias. Y ahí empieza la famosa discusión sobre la impunidad A, B, C, D, cuando que en realidad es un problema de falla en el trabajo que se hizo desde el principio. Porque básicamente toda la fuente de la información que construyó el Ministerio Público parte de unos audios que fueron interceptados ilegalmente, que por la Constitución no son permitidos y se van a producir, pero obviamente si es que, por eso planteamos la reposición, si no se nos escucha acá, como hasta el momento no está ocurriendo, lo vamos a hacer en las instancias correspondientes. Nosotros no estamos chicaneando, lo que estamos es advirtiendo una serie de irregularidades que no fueron atendidas lamentablemente ni en la etapa intermedia, en la anterior etapa, ni por el Tribunal de Apelaciones que, ojo, el Tribunal de Apelaciones señaló que el auto de apertura tendría que haber sido anulado y que por economía procesal no lo anularon. El juicio se retomará el próximo lunes, siguiendo con la lectura del auto de apertura, que es la resolución que contiene todo lo mencionado en la audiencia preliminar, por lo que es bastante extenso. Hasta el momento, ni siquiera se dieron aún los alegatos iniciales. De terror lo que tuvieron que pasar empleadas de una farmacia en la zona del Luque, porque 3 delincuentes asaltaron este local. Se llevaron con recaudación aproximadamente unos 1 millón de guaraníes y varios productos costosos que estaban en las inmediaciones. Aprovecharon esta ocasión y todo quedó registrado en estas imágenes de circuito cerrado. En horas de la tarde del martes pasado, 3 delincuentes llegaron aquí hasta esta farmacia ubicada en el barrio Molino de Luque. Inicialmente se hicieron pasar por clientes. Una vez adentro, desenfundaron sus armas y redujeron a las funcionarias. Procedieron incluso a encerrarlas en el baño para poder alzarse con dinero y varios productos. Era lo que nos espera, pero por cosas de la vida llegó a ocurrir. Lastimosamente llevaron varios objetos, pero por suerte a las compañeras no le pasó nada. ¿Cuánto habilitaron esta sucursal? Aproximadamente 2 meses serían. Recientemente sería habilitada, sí. Sorprende lo que se puede observar en las imágenes, porque entre 3 para el robo de una farmacia, incluso estaban armados y les encierra a tus compañeras, tengo entendido, en el baño. Sí, así mismo. Vinieron preparados, probablemente ya hayan estado observando la farmacia hace tiempo, capaz hayan venido como clientes, no sabemos bien, pero probablemente ya hayan recorrido y observado cómo es el movimiento en la zona. Entonces aprovecharon la oportunidad y llevaron lo que pudieron. ¿Cuántas funcionarias estaban en ese momento? En el momento fueron 2 compañeras a la tarde trabajan y fueron ellas las afectadas. ¿Cuál es el baño? ¿Allí donde la metieron? Sí, sería atrás. Sí. 2 horas encerradas. En aproximadamente 2 horas fueron las que estuvieron encerradas. Gracias a Dios llegó alguien y pudo sacarlas, pero si no fuese por eso, cualquier otra persona podía haber entrado, no encontrarle y volver a salir nuevamente, o de igual forma también aprovechar la situación y volver a quitar más, porque no sabemos la intención de la gente. Según las imágenes de circuito cerrado de televisión grabadas por las cámaras internas de la farmacia afectada, uno de los delincuentes incluso sacó de su mochila 2 bolsas negras grandes, las cuales llenó de productos de alto valor. De esa manera, habrían generado un perjuicio de aproximadamente 5 millones de guaraníes para esta farmacia. Y hablando de circuito cerrado, el accionar de una empleada, digo bien, quedó en evidencia precisamente en esta grabación de circuito cerrado, donde se ve a la mujer robar a diestra y siniestra la caja registradora de su mismo lugar de trabajo. De acuerdo a la versión que no coincidía, que dio al principio la cajera. Por ejemplo, que se le había robado el dinero que estaba en una cartuchera que se ve, por ejemplo, en una de las imágenes. Aparte de eso, lo que no coincide es también
de que la caja fuerte, en principio, vimos de que no fue violentada y que la última persona que había cerrado era ella. Y que después del hecho, que fue amaneciendo el lunes, viene el gerente, después que se haya quebrado el vidrio de enfrente, él corroboró inmediatamente de que esa caja estaba bien cerrada. Al principio él pensó también de que de que no accedieron hasta donde estaba el dinero, hasta que apareció la cajera y denunció de que la cartera donde estaba el dinero estaba en el piso y que realmente fue robada. O sea, armó una escena que no coincidía con las imágenes que nosotros analizamos. Justamente todo esto que estoy mencionando, nosotros le informamos a la fiscal Mirta Rivas, la que fue la que dirigió toda la investigación, y también decidió ordenar la captura, la detención de esta persona. ¿Por qué? Porque por todos esos detalles, la caja fuerte no fue violentada, la persona esta que rompe el vidrio y que no ingresa dentro del local, inmediatamente vino la empresa de seguridad a verificar, o sea, teníamos la certeza del 100% de que nadie entró en ese local. Aparte de eso, la última persona que había llaveado la caja, o sea, indefectiblemente era algo innegable después de hacer todos estos análisis. ¿Esto habría ocurrido, Fernanda, en la zona de Santa Rita, departamento de Alto Paraná? Disparos al aire una vez más en esta época del año en la que vamos ya empezando lastimosamente a llamar a la conciencia con respecto a este tipo de actos. Y siempre, Silvio, televidentes, el común denominador es tragos de por medio, una ronda ahí donde persiste lastimosamente el consumo de bebidas alcohólicas y este tipo de descontroles. Sí, una irresponsabilidad absoluta. Estamos en comunicación telefónica con el fiscal José Silguero. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas noches, Silvio. Buenas tardes, Fernando, y a la audiencia, un placer. Bueno, fiscal, ¿qué nos puede comentar de este incidente y de los involucrados, sobre todo? Sí, en la tarde del día de hoy hemos procedido a realizar un allanamiento en dos viviendas pertenecientes a estas personas que fueron identificadas a raíz de una investigación iniciada por unas publicaciones que se realizaron en las redes sociales, video en los cuales los mismos habrían efectuado disparos al aire, ¿verdad? Entonces, con autorización del Juzgado Penal de Garantías, fue que hoy realizamos el procedimiento y logramos la detención de estas dos personas, además de incautar diversos tipos de armas y municiones en la vivienda de los mismos. ¿Cuántas armas tenían en su poder finalmente? Tenían dos de grueso calibre y una más pequeña, 9 milímetros. Ya. Ahora, ¿y son de nacionalidad brasileña los detenidos? Así mismo. En realidad ya son paraguayos, ¿verdad? Ajá, ya. Descendientes. Paraguayos, son hijos sí, de ciudadanos de origen brasileño. ¿En qué zona específicamente de Santa Rita ocurrió, fiscal? Discúlpame, Fernanda, pasó nada. No te escuché bien. Sí. ¿En qué zona de Santa Rita se dio la detención? ¿En dónde está la casa? Sí, son dos barrios, dos viviendas distintas, son dos los detenidos. Uno de ellos en el barrio Escalabriñana, de la ciudad de Santa Rita, y el otro sujeto fue, su vivienda se halla ubicada en el barrio Las Carmelitas de Santa Rita. Ahora, la imputación, ¿por qué hecho punible, fiscal, y qué medida requiere usted? Justamente ahora acabamos de llegar a sede fiscal, estamos bajando los indicios incautados, poniendo bajo resguardo, y también vamos a tomarle las respectivas declaraciones a ambos, tomar la determinación que corresponda, pero en principio se exponen a ser imputados conforme a la conducta prevista en la ley de armas, la ley 4036 del año 2010. Ahora, ¿esas armas también, ellos presentando alguna documentación, van a ser peritadas las armas? Totalmente, por ahora no presentaron nada, entonces estaríamos verificando cada uno de esos detalles para disponer lo que corresponda. ¿Tienen algún tipo de antecedentes estos dos hombres?
En principio no cuenta con antecedentes penales aún. No sé si, fiscal, usted tiene los nombres, las identificaciones de estas personas detenidas a mano. Sí, tengo mío. El señor Johnny Eli y el señor Anderson Alves Smith. Ajá. ¿Cuándo fue este episodio, fiscal? El sábado pasado. Ya. ¿Y cómo es que finalmente se llegan a estos videos? ¿Empezaron a circular por redes sociales? ¿Actuaron de oficio? Así mismo, ellos mismos, una amiga de estas personas, ellos, pues, según lo que se ve en el video, estaban compartiendo unos tragos, ¿verdad? Y fue que subieron a sus redes sociales, causó indignación en la ciudadanía, y por ese motivo que nosotros, al tomar conocimiento, iniciamos la investigación de oficio y realizamos también trabajos de inteligencia con la Policía Nacional a efecto de identificar a estas personas, ¿verdad? Fue el día de la fecha, con orden judicial, es que pudimos finalmente proceder a su detención y el allanamiento de sus viviendas. ¿Irresponsabilidad criminal? ¿Cómo? Una irresponsabilidad criminal, digo. Evidentemente estamos ante una situación que expone innecesariamente a las demás personas, en el sentido de Bueno, gracias, fiscal, muy gentil. Hasta luego, gracias. Bueno, el fiscal José Silguero, ¿eh? Tremenda las imágenes. Sí, muy Y ellos fuertes. mismos levantan en sus redes. Ellos mismos empezaron a divulgar. Con total desparpajo. Una pena realmente, hasta el momento no están presentando documentos que aleguen la legalidad de la tenencia de un total de 3 armas de fuego que tenían en poder de estas personas. Fernando, ¿te gusta el pescado, el plato en base a pescado? Sí, de todo, todas las variedades de pescado en su amplio menú. Estamos dos, ¿eh? Bueno, y podemos invitarle también a la gente a la que le gusta comer pescado a ir hasta la zona de Remanso. Ellos están, dicho sea de paso, ofertando los pescados frescos también debido a la veda, están prácticamente en liquidación de productos. Efectivamente, y una variedad que uno puede degustar allí en el mismo sitio. Señora, señor, preste mucha atención, porque a pesar de que estamos ya finalizando la primera semana de veda pesquera, en las pescaderías de Remanso uno aún puede contar con un stock variado de pescados y disfrutar el fin de semana. Acá tenemos caldo, chupín, milanesa, romanitas, grillé, cazuela, de todo, al instante. ¿Los precios qué tal? Sí, muy accesibles los precios, de 10.000 tenemos el caldo de pescado. De 10.000 guaraníes nada más. 10.000, 20.000, 30.000, 45.000, 35.000, o sea, dependiendo en proporción al tamaño y a lo que uno compra. Algunas veces, aprovechando los viernes. Sí. ¿Qué tal la experiencia acá en el comedor? Excelente, excelente. Por eso optamos el lugar otra vez, venir después de mucho tiempo. Sí, nos reunimos entre amigos y venimos acá. ¿Qué, por ejemplo, usted con qué acompañarían el viernes? Y puede ser... después de esto, una milanesa que estamos esperando. Creo que está está a punto, sí. También, sí. Acá el amigo que tiene todavía su milanesa en la boca. ¿Qué lo estaba vendiendo? Ya su pan, apenas mía. En el 501 759 81. 0981 501 759. 759, las 25 horas del día. Sí, las 25. Muy bien. Sí. Acá le esperamos a nuestro cliente que tenemos lindo dorado, el pacú, hermoso pacú. Mirá, no, hay morochito, hay rubita, mirá. Y después la boga y rodaja de surubí, de todo tenemos todavía. Señora, ya que este es lo último prácticamente que queda, ¿verdad? Y después se van a dar unas pequeñas vacaciones. ¿Están ofertando? Claro que sí. Pacú tenemos 35, hay lo más medianito 30. Eso de 3 kilos. La boga tenemos 28 y 30. Y después hay sábalo también, que está hermoso para la parrilla. Igualito que la boga, es rico también, que está a 20.000 guaraníes el kilo. Mira vos, hermoso. ¿Esto de dónde traen? Y de todas partes nos traen. Ahora tenemos, nosotros ya compramos ya luego declarado nuestro stock, todo controlado. Ayer vino luego a controlarnos todo. Lo que queda, vendemos todo, hasta vender todo.
Tenés también los filetes de surubí, ¿verdad? Ese es rodaja. Sí, mira vos, hermosa rodajita. Y ese es el surubí enterito. Surubí enterito, ¿cuánto me puede costar, señora? 35.000 el kilo, ahora mismo está con la cabeza y todo. Sí. ¿Este cuántos kilos tiene? Este va a tener como 10 kilos por ahí. Así mismo. 300.000 guaraníes, 350.000 guaraníes uno ya puede llevar. Va a costar. ¿Qué fin de semana se va a llevar? De lujo ese corazón. Puede comer una milanesa, chupín y de la cabeza un rico caldito. ¿Un dorado no tenés entero? Tengo también hermoso dorado. El dorado, yo soy fanático del dorado. Mira vos, ejemplar de dorado. Ese es para la parrilla, un rico a la parrilla. Mira, un viernes soltero. ¿Para hoy? Para hoy. Bueno, imagínate, doña, poner todas las verduras que quieras dentro. Tipo relleno. Haces con papel aluminio o igual así solito sin papel, porque él tiene la escama, le protege eso. Sí, no hay problema. Decime. 85-954-075. 085-954-075. ¿Delivery a cualquier punto del país? Y llegamos hasta Máximo Fernando de la Mora. Si uno desea disfrutar de un buen almuerzo o cena aquí en las pescaderías, es bienvenido, ya que todas las medidas sanitarias se tienen bien en cuenta. Como así también disfrutar desde la comodidad del hogar, ya que las pescaderas poseen servicio de delivery.